Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Hola amigos y amigas. La vida cristiana no consiste en inventar los proyectos de Dios, sino en secundar los proyectos de Dios. La primera lectura que se propone para este domingo, el 4º domingo del Adviento, nos habla de esta idea del rey David de querer hacerle una casa para Dios. Pero finalmente termina siendo que Dios le promete una casa, una descendencia a este rey David. Él pensó tomar la iniciativa, pero en realidad la iniciativa es siempre de Dios. Él pensó hacerle una casa a Dios, pero en realidad el proyecto de Dios es el que va primero. La virginidad de María consiste en haber acogido y secundado este plan de Dios. Es virgen en cuanto ella no ha creado al Hijo de Dios por su propia iniciativa humana, no se ha tratado del fruto de un acto puramente humano. María lleva en su vientre el fruto de un acto creador de Dios, de un acto que depende absolutamente de la iniciativa de Dios en la historia. El texto que nosotros hemos escuchado, el texto que hemos leído ya el 8 de diciembre en la celebración de la Inmaculada, por ahí corremos el peligro de hacer ciertos zapping con los textos bíblicos. Cuando ya escuchamos un texto nos ponemos a pensar otra cosa porque decimos, bueno, esto ya lo he escuchado. Sin embargo, la palabra de Dios es siempre inagotable. Este texto que acabamos de escuchar es un texto que ha inspirado a muchísimos artistas a plasmar en su obra esto de la Anunciación. Por ejemplo, encontramos muchas veces en estas pinturas de la Anunciación a María con un libro, porque esto está en el contexto del siglo XV, donde la mujer tiene acceso a la lectura. Luego, por ejemplo, encontramos otras pinturas ligadas a evangelios apócrifos, donde hay un cántaro, porque los evangelios apócrifos hablan de que María tenía un cántaro y estaba trabajando en las cosas de la casa cuando recibe el anuncio del ángel. En el siglo XVIII, con el iluminismo laicista, entra ciertamente una crisis respecto del significado de este texto, ya no ligado a una cuestión puramente emocional, sino que a partir de la crítica histórica, la crítica literaria, este texto comienza a leerse de otra manera.
Y entonces ya podemos hacernos una pregunta. ¿Este texto es una crónica o es una simple leyenda? Este texto es una verdadera página de teología, escrita, por supuesto, después de la Pascua por el evangelista Lucas. El escritor de esta página es un gran conocedor de los profetas, de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso va a echar mano de las profecías del Antiguo Testamento para escribir este texto de la Anunciación. No sabemos si la Anunciación fue un evento material verificable o una revelación interior, una iluminación interior. Hoy los biblistas se inclinan hacia esta segunda postura. No sabemos con exactitud cómo y cuándo María toma conciencia de su misión de ser madre de Jesús. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es quién es este Jesús. El escritor del Evangelio nos quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios y nos revela la divinidad del Hijo de Dios, para que nosotros podamos hacer una opción por Él, para que nosotros podamos decidirnos a seguirlo a Él, porque en el rostro de Jesús está la plenitud de Dios. Antes se sostenía que Lucas, el escritor del Evangelio, había ido a consultar a María para que le contara lo que el ángel le había dicho. Obviamente se trata de inventos, esto no es así. Lo que Lucas pone en boca del ángel Gabriel lo ha copiado de las profecías del Antiguo Testamento que se realizaron en María. Lucas sabe que María ha recibido esta iluminación del cielo, pero no sabe cómo sucedieron los acontecimientos. Lo que los profetas dicen a la Virgen hija de Sión, lo dice el ángel a María. ¿Qué es esta expresión hija de Sión, virgen hija de Sión? Veamos primero Sión. Sión es un término que hace referencia al sector más antiguo de Jerusalén. A menudo suele emplearse este término como sinónimo de Jerusalén y también de todo Israel. En los oráculos de las profecías, Sión es nombrada a veces santa, a veces esposa, a veces virgen, madre, casa de Dios, también infiel. Dios se ha enamorado de esta Sión. Es un pueblo débil, frágil y también insignificante. Los profetas describen esta dimensión de Israel esposa, entre ellos, por ejemplo, el profeta Oseas. La expresión hija de Sión indica la misma ciudad, pero este término se usaba para indicar este sector o barrio, diríamos, donde estaban refugiados los que venían de Samaria, y ahí estaban los más pobres. 23 veces aparece en el Antiguo Testamento esta expresión. Se refiere a esta situación de pobreza y de debilidad. Hace referencia entonces a la ciudad de Jerusalén en los momentos más difíciles de pobreza y de humillación. Cuando a esta expresión, hija de Sión, se le agrega el adjetivo virgen, se refiere siempre a la condición de pobreza, de humillación, de derrota. ¿Y qué hace Lucas? Lucas identifica a María con la Virgen hija de Sión. Lucas ha visto en María la hija de Sión que ha dado al mundo al Mesías. El Mesías no nació de un pueblo famoso y poderoso, sino de la Virgen hija de Sión, despreciada por todos, pero apreciada a los ojos de Dios. María entonces representa a Israel, un pueblo insignificante en el concierto mundial, que Dios elige para dar al mundo al Salvador. Las palabras del ángel a María no son un simple saludo ni un shalom, que es el saludo de Israel.
ni menos es la traducción al español que tenemos nosotros cuando rezamos el Ave María, que decimos Dios te salve María, que daría la sensación de que le estamos pidiendo a Dios que la salve a María. La expresión más correcta de esta intervención del ángel que habla a María y le dice, alégrate, la expresión más correcta quedaría traducida de este modo, alégrate, o tú que has sido colmada gratuitamente de los dones de Dios. Alégrate, alégrate es un saludo que en el Antiguo Testamento se usa siempre y solo para esta Virgen, hija de Sión. Es un saludo cargado de esperanza. Veamos en la Sagrada Escritura, en los profetas, cuando nos hablan de esta Virgen, hija de Sión. Sofonías, en el capítulo 3, versículo 14. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Luego Zacarías, en el capítulo 2, grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Luego Joel, en el capítulo 2, no temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Luego el profeta Jeremías, en el capítulo 31, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. Jeremías capítulo 31, luego también en el capítulo 14 de Jeremías. Estamos entonces frente a esta situación de María que está representando a todo el pueblo de Israel. Esta palabra alégrate la dijo Dios a la humanidad, así como el escritor del Evangelio la utiliza para referirse a María, la dice Dios a la humanidad. Alégrate porque Dios no puede dejar de amar. Las palabras dichas a María, tomadas de los profetas, son dichas a toda la humanidad, también hoy, en este tiempo difícil, en tiempos de pandemia. El texto del Evangelio que nosotros hemos leído comienza diciendo que el ángel se le aparece a María. Comienza diciendo esta referencia, hablando de esta referencia del ángel, pero el texto original comienza diciendo, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, en el 6º mes. Esta referencia al 6º mes nos hace pensar que al escritor del Evangelio le interesa contar la historia de Dios, no simplemente una historia humana, porque comienza diciendo el 6º mes, pero no hay otro dato, no hay otra referencia. Nosotros podemos saber que se trata del año 746 de la fundación de Roma, podemos saber que se trata del año 7 a.C., pero se trata de, en realidad, el 6º mes después de que Zacarías recibió el anuncio del ángel. Y es ahí cuando se da inicio a la realización de las promesas de Dios. Fue enviado a una ciudad de Galilea. Galilea era el lugar de los revoltosos, los belicosos, los revolucionarios, peligrosos. Y luego Nazaret. Nazaret, un lugar insignificante, un lugar que había sido poblado 2000 años antes de Cristo, que en el siglo VI antes de Cristo quedó desolado y luego unos 200 años antes de Cristo comienza nuevamente a ser poblado este lugar Nazaret, que en el tiempo de Jesús no habría tenido más de 400 habitantes. Un lugar que ni siquiera se nombra en el Antiguo Testamento, Nazaret. ¿A quién se dirige Dios? ¿A quién escoge? No a un libertador valeroso como Gedeón, no a un héroe como Sansón, sino a una mujer y a una virgen. La palabra virgen tenemos que analizarla. La virginidad para nosotros es un signo de dignidad y un motivo de honor. Pero en Israel era apreciada, como para nosotros, antes del matrimonio, no después.
Decir virgen para siempre significaba que una mujer no había podido atraer la mirada de los ojos de un varón. El término virgen entonces tenía resonancias despreciativas. En los momentos más dramáticos de su historia, Jerusalén, humillada, derrotada, destruida, casi sin esperanza, es llamada Virgen Sión. Lo leímos en el profeta Jeremías en el capítulo 31, porque en ella se había interrumpido la vida, era incapaz de engendrar hijos. María es virgen no solamente desde el punto de vista biológico, como la Iglesia lo ha creído siempre, sino también en el sentido bíblico, porque ella es pobre, despreciada a los ojos de Dios, pero despreciada a los ojos de los hombres, pero apreciada a los ojos de Dios. Volviendo fecundo el seno desértico de la Virgen Sión y de María, Dios ha demostrado que no existe condición de muerte que el Señor no pueda recuperar para la vida. Alégrate, llena de gracia. No dice alégrate María, no utiliza este nombre, como que reemplaza este nombre por esta expresión. Poniendo en la boca del ángel la invitación a alegrarse, Lucas identifica a María con la Virgen Sión que se alegra porque el Señor está presente en ella. Así como Dios estaba presente en medio del pueblo de Israel, así Dios se hace presente en el vientre de María. Por eso quien está gestando María no es otra cosa que el mismo Hijo de Dios. De lo pequeño Dios hace grandes cosas. Podríamos pensar que Dios no hace goles con Maradona, que en paz descanse, o con Messi, sino que Dios hace goles con un principiante. Y aquí se cumple aquella parábola del grano de mostaza, lo pequeño que luego llega a ser grande. Así trabaja Dios. Podríamos aún preguntarnos, ¿pero por qué esta encarnación? ¿Por qué sucedió esta encarnación del Hijo de Dios? Y la respuesta es, a mi parecer, esta. Sobre el pueblo de Dios, Israel, había recaído esta responsabilidad de hacer conocer el rostro de Dios a los demás pueblos. Pero el pueblo de Israel, en alguna de sus instituciones, había deformado el rostro de Dios. Entonces Dios mismo vino a hacerse ver en el rostro de Jesús de Nazaret. Por eso la encarnación. Dios tomó la iniciativa y llegó a nosotros. Pongamos un ejemplo. Supongamos que vamos a visitar a un amigo, pero que no sabemos del todo, se ha trasladado de casa y no sabemos del todo dónde vive. En un momento nos perdemos y entonces llamamos por teléfono al amigo y le decimos, bueno, mira, estoy aquí, de frente tengo un bar, a mi derecha tengo un supermercado. Y entonces el amigo dice, bueno, quédate ahí, no te muevas, yo voy a buscarte, yo voy por vos. Así Dios ha venido a nuestro encuentro. Dios tiene a disposición toda la historia, pero eligió un momento en el cual, bueno, ni siquiera había internet, un momento difícil de la historia. Dios tenía a mano el Imperio Romano, pero no elige Roma, elige un pueblo pequeño, Nazaret. No eligió ni siquiera Jerusalén, el lugar santo. En Nazaret Dios va al encuentro de María, Miriam, que significa la enaltecida. Muchas mujeres se llamaban María en aquel tiempo porque era la preferida de Herodes. Dios ha puesto los ojos en una muchacha adolescente que no tendría en ese momento más de 15 años, 14, 15 años. También llamó a David siendo adolescente. Y como adolescente que es, María pide explicación, pide de qué manera ella se va a insertar en este proyecto de Dios. Por eso la pregunta, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? María concibió a Jesús en su corazón antes que en su vientre. Y María
dijo que sí a Dios. Aquí está la disponibilidad de esta mujer. Un sí que ciertamente va a tener sus consecuencias, consecuencias que María debe asumir. Que se cumpla, que se haga en mí, aquí estoy. Esta expresión, sin embargo, no significa una simple aceptación resignada. El verbo griego utilizado, genoito, expresa el deseo de María, el deseo gozoso de María, el ansia de ver realizado en ella el proyecto del Señor. Ahí donde Dios llega, siempre está la alegría. El relato inicia con un alégrate de parte del ángel y concluye con el grito gozoso de María. Cuando ella dice que sí, lo dice con alegría. Deberemos liberar la alegría de la tiranía de todo debe estar bien, de pareciera que externamente tocamos la guitarra y bailamos. En estos días, seguramente cuando nos saludamos para decirnos feliz Navidad, feliz Navidad no significa que no la vivamos con ciertos problemas y esta Navidad con el confinamiento. La alegría verdadera es más profunda que estar con una guitarra y contando cuentos y chistes. Hay que celebrar los días radiantes y vivir serenamente los días grises. Debemos aprender a, utilizando una expresión de el padre Olaizola, aprender a bailar con la soledad y a tener alegría también de noche. La libertad vivida responsablemente y aún dentro de los límites nos da la clave para la alegría verdadera. Hagamos de nuestra vida un sí al amor, un sí a la esperanza, un sí a los pensamientos positivos, un sí al amor y al respeto a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural, un sí a la justicia verdadera abierta a la caridad. Detrás de cada sí ciertamente se esconden muchos no, pero en el sí que damos a Dios se esconde el secreto de una verdadera alegría. Hasta la próxima.